vamos a ver, de hecho. Bien, me quedé aquí en la negadora, ¿no? Entonces, esta compuerta solamente tiene una entrada, ¿no? Aquí en la compuerta no va a haber más de una entrada. Es un dispositivo electrónico especial, por así decirlo, que siempre va a ser una entrada y una salida. Y lo único que hace es negar, es decir, no vamos a tener aquí dos entradas y que niegue las dos entradas, no. Es de una entrada, una salida. Esta compuerta siempre es así. Este es el símbolo que se utiliza en electrónica y la operación matemática pues simplemente es negación. De la compuerta OR, este es el símbolo que se utiliza. Es diferente al de la compuerta NAND, únicamente se cambia en esta curva. En la compuerta AND aquí es recto y en la compuerta OR aquí tenemos una curva. Esto es lo que denota el cambio entre la OR y la AND. Y la NOT se expresa con este resultado de aquí, con este símbolo. Luego tenemos la compuerta NAND. La compuerta NAND es un derivado de la compuerta AND. Básicamente la compuerta NAND es una AND seguida de una negación, de una NOT, ¿sí? Que básicamente que se expresa con este símbolo, este que tenemos aquí está denotando que es una NAND, que después de la salida de la compuerta AND hay una negación. Esa negación, ¿qué hace? Simplemente que la tabla de verdad de una compuerta NAND sea contraria a la tabla de verdad de una compuerta AND. Y si recordamos, una compuerta AND nos va a dar un 1 únicamente si las dos entradas son verdaderas. Pero aquí es lo contrario, nos va a dar un 0 cuando ambas entradas sean verdaderas. En caso contrario, si alguna de estas entradas no es verdadera, pues va a producir un resultado de 1. Y se denota con esta expresión. Es la multiplicación de la compuerta AND y arriba colocamos el símbolo de negación. Esto de aquí es el símbolo matemático para las operaciones lógicas de una compuerta NAND. Como le dije, la NAND es un derivado de la AND y la NOT, ¿sí? De hecho, básicamente, también las compuertas OR, por ejemplo, son derivados de las compuertas NAND. De hecho, nosotros podemos generar cualquier circuito lógico utilizando únicamente compuertas AND y compuertas NOT. Maestro, Se quedó no está congelado compartiendo. en la diapositiva 10. A ver. Dejen, Ahí está, comparto ya otra cambió. vez. ¿Ya cambió? Sí, está en la 14 ya. Ok. Ahí se ve ya en Sí, ya se maximizado, ve. ¿no? Ok. Entonces les decía, esta es la compuerta NAND, ¿sí? ¿Esto sí se había visto o no se había visto? No, no se había visto. Ok. La compuerta NAND, como les decía, es una combinación de la compuerta AND y de un negador. Es el diseño o el símbolo que se utiliza en electrónica es el mismo que la compuerta AND, lo único que cambia es esta parte de aquí. Esta parte denota que hay una negación a la salida, ¿sí? Y su tabla de verdad es esta, básicamente es la tabla de verdad contraria a la compuerta AND, ¿sí? Recordemos, la compuerta AND, cuando ambas entradas son verdaderas, produce un verdadero, pero como hay una negación a la salida de la compuerta AND, pues simplemente ese resultado se invierte, ¿sí? De tal forma que la tabla de verdad queda contraria. A menos que las entradas sean diferentes o sean iguales a 0, esto va a producir verdadero. Si ambas entradas son 1, entonces va a producir un 0 lógico. Y la expresión matemática es esto. Aquí tenemos la multiplicación que está denotando que es una compuerta AND y más la negación, ¿sí? Expresando que se realiza la operación matemática de multiplicación de la compuerta AND y el resultado simplemente se niega, o sea, se invierte. Cuando decimos negación, estamos diciendo que se invierte el resultado, ¿sí? Es decir, si aquí fuera 1 por 1 es 1, pero como va negado, se vuelve 0. 0 por 1 es 0, pero como después se tiene que negar, se vuelve un 1, ¿sí? De tal forma que este es el símbolo de la compuerta NAND. De hecho, cualquier circuito lógico se puede resolver o se puede expresar o se puede fabricar utilizando compuertas NAND y AND, ¿sí? Es lo más común utilizar esto de aquí, ¿no? Las compuertas NAND y las AND. Luego tenemos la compuerta NOR. La compuerta NOR, nuevamente, este N está hablando que es una compuerta OR, pero negada.
El símbolo que se utiliza es el mismo de la compuerta OR, pero aquí solamente agregamos una negación, ¿sí? De tal forma que la tabla de verdad, pues nuevamente nos queda contrario. Recordemos que la OR simplemente, a menos que una de estas entradas sea verdadero, nos produce un verdadero. Aquí el caso es diferente. A menos que ambas entradas sean cero, eso va a producir un verdadero y todas las demás van a ser cero. Y se expresa matemáticamente de esta forma: una suma con una negación. Entonces, 1 más 0 sería 1, pero como está negado, se vuelve 0. 0 más 0 va a ser 0, pero como está negado, se vuelve un 1. ¿Sí? Y aquí está la explicación. La compuerta OR también tiene su versión inversa, que viene siendo la NOR. Esta compuerta, como tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1, pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será un 0. ¿Sí? Entonces la tabla de verdad queda contraria a lo que viene siendo la NOR. ¿Sí? Y la expresión matemática es esta de aquí. Luego tenemos la compuerta XOR. Esta es una compuerta especial, por así decirlo, que no tiene nada que ver con la compuerta OR, ni con la compuerta AND, perdón, ni con la negadora. Simplemente es una, aquí dice, es una llamada compuerta OR exclusiva, donde básicamente lo que está pasando aquí es que cuando las entradas son diferentes es cuando se va a producir un verdadero. Y aquí vemos la tabla de verdad. Si ambas entradas son iguales, se produce un 0. Si las entradas son diferentes, es decir, que una es 0 y la otra es 1, independientemente de la posición, va a producir un verdadero. ¿Sí? Aquí está. Y si ambas entradas están en 1, significa que son iguales, por lo tanto, se produce un 0. La expresión matemática es esta de aquí. La compuerta XOR es una compuerta compleja, por así decirlo, donde su expresión matemática no está definida por multiplicaciones o sumas, sino que es una combinación de ambos. De hecho, la compuerta XOR es una fabricación de compuertas AND, NOT y de una OR. ¿Sí? Aquí vemos. Aquí tenemos una AND multiplicada, aquí tenemos una negación de la entrada B, luego tenemos una OR, que es una suma de una multiplicación de otra compuerta AND con una entrada negada. ¿Sí? Cabe resaltar aquí también que las entradas puede haber negación, es decir, aquí se podría colocar un símbolo, un puntito como en esta de aquí, que denota que la entrada va a estar negada. Este símbolo aquí está diciendo que la entrada B está siendo negada. Nosotros podemos resolver esta operación matemática para comprobar esta parte aquí, la tabla de verdad. Vamos a suponer que la A tiene una entrada 0, este de aquí, y la B tiene una entrada 1, ¿sí? Entonces, como la B está negada y tiene como valor 1, su valor cambia o se convierte en 0, porque está siendo negada. Entonces, 0 por 0 nos va a dar un 0 lógico aquí. Luego tenemos una suma, donde nos está diciendo que neguemos la entrada A. La entrada A, recordemos que tiene un valor de 0, pero como está siendo negada, se vuelve un 1. Y la entrada B tiene un valor de 1, entonces 1 por 1 es 1. Y como esto pertenece a una OR, si esto es 0 y esto es 1, automáticamente la salida se va a volver un 1. Y ese sería el resultado. Podemos analizar con esto de aquí para ver que la operación matemática de esto nos va a dar un 0 lógico. Si A es 0, aquí tenemos 0 por B. Como esto viene de una compuerta, el hecho de que este ya sea 0, automáticamente esto se vuelve 0. ¿Sí? Porque esta B vale 0, pero se convierte en un 1, pero 0 por un 1 es 0. Entonces esto de aquí ya automáticamente es 0. Y nuevamente, como está en una suma, tenemos que analizar qué pasa en esta situación. La A vale 0, como está negada se convierte en un 1, se multiplica por B, pero B vale 0, entonces 1 por 0 se vuelve 0, de tal forma que esto vale 0, esto vale 0, por lo tanto en el OR el resultado simplemente va a ser 0, y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces esta es la expresión matemática para una compuerta XOR. Es una operación matemática, no es directa como la multiplicación o la suma, son varias operaciones y por lo tanto la compuerta XOR es un derivado de las compuertas AND, OR y de las negaciones, de las NOT. ¿Sí?
Igual, esto lo estoy explicando rápido, las tablas de verdad, lo, vamos a ir resolviendo circuitos, vamos a ir resolviendo operaciones, no se preocupen. No sé si quieran anotar las tablas de verdad, quieren que me regrese y anoten las tablas de verdad o lo vamos viendo así. Ustedes me dicen. ¿Va a subir las diapositivas ahí virtual? Yo creo que se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp, Ok. porque por virtual creo que tienen limitado la cantidad de almacenaje. Y virtual es más que nada para que ustedes envíen las tareas. ¿Sí? ¿Cuándo voy a mandar las diapositivas? Bueno, ahí está, esa pregunta sí puede ser complicada porque yo creo que las voy a mandar conforme vayamos avanzando. Ahorita estamos en la primera parte, no sé si las voy a mandar todavía o me espere a la otra semana, yo creo. Bien, denme un momento. Ok. Bien, continuando. Estas compuertas, todo esto que les estoy explicando ahorita, que lo estamos viendo aquí en teoría, en operaciones matemáticas, al final de cuentas son dispositivos electrónicos, ¿sí? Son integrados que ustedes colocarían en un proto o que soldarían en una tarjeta, en un PCB, en una tarjeta electrónica, para realizar un fin, que al final de cuentas, lo que expliqué en la clase pasada, al principio de la cuestión de digital y la cuestión de automatización, se utilizaban primeramente las compuertas para la toma de decisiones lógicas. Si se enciende o se apaga un motor, si se enciende o se apaga algún actuador del tipo que sea, pues dependía de un resultado que venía de una operación lógica que se realizaba con compuertas. Y ahorita en la actualidad no es común ver la aplicación de compuertas, se siguen utilizando para el diseño de circuitos eléctricos o automatización de ciertas partes que son muy sencillas, que no son muy complicadas y que el utilizar compuertas abaratan los costos de fabricación. En pocas palabras, se siguen utilizando, pero no tanto como en un principio. Y ahorita lo que se utiliza son los microcontroladores. ¿Por qué? Porque los microcontroladores, al final de cuentas, tienen una unidad aritmético-lógica que, como su nombre lo dice, realiza operaciones aritméticas, pero del tipo lógico. ¿Sí? Básicamente está formado por compuertas AND y NAND que pueden realizar operaciones de tipo lógicas. O sea, los microcontroladores reemplazan a todos estos elementos. ¿Sí? Y un microcontrolador es capaz de realizar eh, cientos de operaciones de este tipo lógicas. ¿Sí? Es lo que se utiliza en la actualidad en la cuestión de automatización. Los microcontroladores reemplazan a todo esto porque pueden hacer muchas operaciones del tipo lógica. Tienen un costo mayor, pero no estamos hablando demasiado. Estamos hablando de un microcontrolador lo puedes encontrar, no sé, en 30, 40 pesos, depende del modelo de la empresa y si lo compras a mayoreo o en pequeñas cantidades. Las compuertas lógicas pues cuestan centavos, básicamente, cuando se compran a gran volumen, ¿no? Cuestan centavos, entonces la diferencia no es mucha, pero como les digo, si se necesita hacer algo muy sencillo, muy simple, en alguna parte de un circuito eléctrico, sí se pueden utilizar compuertas lógicas por la cuestión del precio, ¿sí? Estamos hablando que en 1 millón de productos, si hay una diferencia de 15 pesos, pues estás hablando de 15 millones. Sí, por esa razón se siguen utilizando, por la cuestión, el costo-beneficio, ¿no? Ya cuando se necesitan hacer muchas cuestiones, muchos cálculos o muchas operaciones lógicas, pues ya las compuertas ya no dejan de ser útiles porque esa solución se vuelve más cara que comprar un microcontrolador, porque un microcontrolador puede hacer cientos de operaciones lógicas. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ya repercute en el costo, el mejor utilizar un microcontrolador a este sistema, a utilizar las compuertas lógicas, ¿no? Y esta tablita aquí nos muestra los códigos, los números de series de las compuertas lógicas, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar, pueden comprar en cualquier lugar donde vendan componentes electrónicos. En Amojoa, creo que en Acetronic y no sé si en Steren pueden encontrar estas de aquí. Si no, se pueden comprar en cualquier tienda por internet, Mercado Libre o algún lugar así, ¿no? Esta es la compuerta NAND, el número de serie es 7400. El LS simplemente es una variante, por así decirlo, ¿no? de la compuerta.
Depende mucho de la compañía el número de serie, pero el 7400 se acepta que en cualquier empresa y en cualquier tipo de circuito integrado de cualquier compañía es la compuerta NAND, ¿sí? Y en ese encapsulado que se compra, pues no solamente viene una compuerta, vienen varias, dependiendo nuevamente del modelo. Pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 6, no sé. Y hay diferentes tipos de tamaños de compuerta. Aquí vemos que es de 2 entradas, una salida. Hay compuertas NAND de 3 entradas, una salida, de 4 entradas, una salida, de 5 entradas, una salida, de diferentes capacidades, por así decirlo. O se pueden hacer arreglos también, al final de cuentas. Si quieres una compuerta NAND de, no sé, de 4 entradas y una salida, pues simplemente agarras 2 de estas y utilizas las 4 salidas y las 4 entradas, perdón, y las 2 salidas las unes con una NAND o con una AND, ¿sí? Eso lo explicaríamos más adelante, eso es lo de menos, ¿no? Aquí tenemos la NOR, ¿sí? Como yo les dije, bueno, la NOR es una compuerta especial, aquí está, 2 entradas, una salida, en el capsulado vienen varias, hay diferentes tipos de modelos donde podemos definir de cuántas entradas sea la NOR, de 4 o de 6 entradas, no sé. Esta es la NOT, como les había comentado, es una compuerta especial donde siempre va a ser una entrada, una salida. Entonces aquí no podemos tener más de una entrada configurada, o sea, una NOT que tenga más de una entrada y una salida, eso no va a existir, no va a haber. Solamente es una entrada, una salida. Lo que cambia en el capsulado es qué tantos negadores o NOT van a tener. ¿Sí? Esta es la compuerta AND, la misma historia. Podemos tener 3 entradas, 4 entradas, 5 entradas. ¿Sí? Y una salida, dependiendo del número de serie del circuito integrado, va a cambiar esa configuración. ¿Sí? Aquí, miren, aquí por ejemplo, esta es una AND de 3 entradas. ¿Sí? 3 entradas, una salida, 74LS11. ¿Sí? Entonces, estos dos números de aquí definen qué tipo o qué modelo de compuerta es. El 74 es el número de serie por default que define que son compuertas lógicas. ¿Sí? Aquí tenemos una NOR de 3 entradas, tenemos una OR de 2 entradas. Esto es un decodificador, es un dispositivo especializado para utilizar compuertas lógicas que nos permite obtener resultados de las operaciones lógicas. Es decir, si queremos sumar dos números en binario, al final de cuentas ese número lo queremos plantar o plasmar en una pantalla, en un display de 7 segmentos. Entonces, este es un decodificador que permite hacer eso. Convierte un número en binario, lo convierte en un número que se puede plasmar en un display de 7 segmentos y ustedes lo que van a ver simplemente es que se está formando el 1, el 2, el 3, el 4. Esos displays de 7 segmentos los han de haber visto en algún momento, son como los que aparecen en la calculadora, que aparece como una especie de 8 y solamente empiezan a prender unos LEDs, unas luces para formar ciertos números, ¿no? Ese es un display de 7 segmentos. Después lo voy a explicar, ¿no? Esto también es otro modelo de decodificador, hay de tipo negado y no negado. Estos son flip-flops, esto es lo que se utiliza para las memorias RAM, para almacenar información en la memoria RAM, solamente que son millones los que se van a encontrar en una RAM de una computadora. Esto es un arreglo con compuertas, estos flip-flops básicamente es un arreglo que se hace con compuertas lógicas. Si no me equivoco, un flip-flop ocupa 2 compuertas del tipo AND para hacerse, ¿no? Es un arreglo especial. Aquí tenemos la XOR o OR exclusiva, que también se puede llamar así. Tenemos contadores, también hay timers que se forman con compuertas lógicas. Los contadores también se forman con compuertas lógicas. Básicamente son una serie de flip-flops con un arreglo de otros tipos de compuertas para simplemente ir almacenando información. Los flip-flops es la base también del almacenamiento de información de manera volátil, lo que les digo, la memoria RAM. Entonces, un contador está formado con flip-flops. Son varios, ¿no? Para almacenar lo que viene siendo un código binario, un número en binario, básicamente, lo que se está almacenando aquí. Y pues aquí están los símbolos, y ya he explicado los símbolos de las diferentes compuertas lógicas, ¿no? Bien, ejemplos de aplicaciones.
aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño circuito eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico formado con compuertas que sirve para una función muy específica y muy sencilla. Este básicamente es para determinar, va en un panel o de instrumentos, por así decir, de un avión, donde determina si el tren de aterrizaje, ambos trenes de aterrizaje, están retraídos o están extendidos. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a tener una iluminación, un LED rojo que indica tren retraído, es decir, que el tren de aterrizaje está guardado, y una luz verde, un LED verde va a encender cuando el tren de aterrizaje extendido, ¿sí? Y únicamente depende de estas tres señales, las tres señales de que van a ser sensores de posición, donde si el tren de aterrizaje está extraído, está extendido, o sea, que estás abajo, pues simplemente una señal baja, o sea, es decir, un cero lógico o 0 volts. Si el tren de aterrizaje está guardado, está elevado, ¿sí? Para realizar el vuelo, manda una señal alto, un 1 lógico o 5 volts, ¿sí? Y este circuito lógico pues se encarga de encender estas dos luces dependiendo de cuál es la situación del tren de aterrizaje, ¿sí? Entonces, este es un circuito lógico bastante sencillo. Lo voy a resolver aquí con hojas para poderlo ponerlo bien aquí. Déjenme nomás activo la cámara. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Bien, entonces voy a copiar el circuito eléctrico en estas hojas y lo vamos a resolver, ¿no? Bien, entonces, este viene siendo el circuito lógico. Me lo pongo aquí en grande. Bien, este es el circuito lógico, lo apunté así rápidamente, por eso se ve mal, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos salidas y tenemos tres entradas, entonces nosotros podemos realizar la tabla de verdad. La tabla de verdad es importante porque nos va a dar el resultado de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por lo general en un circuito lógico lo primero que tenemos que calcular es la tabla de verdad. Siempre es lo que se busca, ¿no? Bueno, las salidas las voy a escribir de esta manera. Luz roja o LED rojo y LED verde. Estas son las dos salidas que tenemos.
estas son las 3 entradas. El tren de aterrizaje es de 1, 2 y 3. ¿Sí? Para nosotros no equivocarnos al momento de generar la tabla de verdad, tenemos que crear las diferentes combinaciones que puedan tener las entradas. Siempre las combinaciones que nosotros tenemos que generar o la lista de posibles entradas o combinaciones son o van a la entrada básicamente. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es una cuenta en binario que empieza en el 000 y va a terminar con todas las entradas en 111. ¿Sí? Simplemente es una secuencia lógica. Es como si nosotros estuviéramos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero no lo vamos a hacer en decimal, sino lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en un código binario. ¿Sí? Entonces, un código binario solamente acepta 2 posiciones. Si estas 3 están en 0 y estas 2 están en 0, ¿cuál es la siguiente combinación en un código binario? Pues simplemente aquí colocar un 1. ¿Sí? Ya esta combinación es diferente a esta y es de hecho la que sigue. Esto de aquí es el número 0 en binario, esto de aquí es el número 1 en binario. ¿Sí? De ahí, ¿qué combinación va a seguir? Pues bueno, este no lo tocamos porque es el de mayor prioridad. Si yo pongo aquí un 0 y aquí un 0, es la misma combinación lineal de acá. Si yo pongo un 0 aquí y un 1 aquí, pues es esta misma combinación lineal de aquí. Entonces lo que tengo que hacer es colocar un 1 aquí y un 0 acá. Esto en binario es el número decimal 2. Lo voy a poner aquí a un lado para que les quede claro. ¿Sí? El 1-0 es el 2 en decimal, en binario viene representando el número 2. Nuevamente de ahí, este lo mantenemos igual y este lo cambiamos a un 1. ¿Sí? Este es el número binario, el 3 en un código binario. Si se fijan, básicamente lo que está pasando aquí es de que este, que es el menos significativo, es el bit menos significativo, siempre va a estar siendo alternado. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Este de aquí se va a alternar también, pero se va a alternar cada 2 veces, es decir, 0, 0, 1, 1, entonces de aquí vuelve a seguir 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya agotamos todas las posibilidades. Si esta columna no existiera, con 2 bits o con 2 entradas, esto sería el máximo de combinaciones que podemos tener con 2 entradas. Como les dije, empezamos en 0-0 y siempre vamos a terminar en 1-1. ¿Sí? Pero como este es de 3 bits, todavía podemos jugar con este de aquí. ¿Sí? Entonces, como este ya se saturó, ya llegó al 1-1, entonces, ¿qué pasa de ahí? Se utiliza el siguiente bit. El siguiente bit es el que tiene que cambiar. Entonces, aquí ponemos un 1 y empezamos la cuenta con 0-0. Este de aquí, como ya estaba en 1, tiene que cambiar a 0 y este de aquí, cada 2 posiciones va a estar cambiando. Entonces, aquí ya le toca cambiar a 0. Este es el número 4 en binario. ¿Sí? De ahí continuamos. Entonces, tiene que ser 1, 0 y este es el siguiente que tiene que cambiar. 1. Este es el número binario. 5. De ahí sigue, como este ya se saturó, tiene que cambiar a 0. Este tiene que permanecer igual y este tiene que cambiar ahora a 1. Este es el número binario 6. Lo voy a hacer aquí abajo porque no me alcanzó. El que sigue va a ser 7 y ahora este va a cambiar a 1. 1, 1, 1. ¿Sí? Empezamos con todos en ceros y terminamos con todos en 1. ¿Sí? De tal forma que nos vemos que tenemos 8 combinaciones diferentes de entradas. Empezamos en el 0 y terminamos en el 7. Eso significa 8 combinaciones diferentes. De hecho, hay una fórmula matemática para determinar cuántas combinaciones diferentes podemos tener dependiendo del número de entradas. Eso es muy fácil de calcular. Lo voy a poner aquí. Simplemente es 2 a la n, donde n es el número de entradas que nosotros podemos tener. Entonces, en este caso es 2 a la 3. Esto significa que es 2 por 2 por 2. ¿Sí?
2 por 2, 4, 4 por 2, 8 combinaciones diferentes. Son las que podemos tener, ¿sí? Que son las que tenemos aquí, las que les conté ahorita. Empezamos en el 0 y terminamos en el 7. Esos son 8 combinaciones diferentes. Si fueran 2 entradas, por ejemplo, eso serían 4 combinaciones diferentes. Vamos a ver. Lo que yo les dije, si este no existe, si esta primer columna no estuviera, ¿cuántas combinaciones diferentes podemos hacer con estas 2 entradas? Pues solamente 4. 1, 2, 3, 4. Porque esta de aquí ya está repetida, ya es esta de aquí. Entonces, estas primeras 4 son las únicas combinaciones diferentes que pudiéramos hacer. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula de 2 a la n, ustedes pueden calcular cuántas, dependiendo del número de entradas, cuántas combinaciones diferentes van a tener en su tabla de verdad. ¿Sí? Ya una vez hecho esto, las combinaciones diferentes de la tabla de verdad, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer la operación lógica que estamos haciendo, o es decir, encontrar la ecuación lógica de este circuito, ¿sí? Como son 2 salidas, va a haber una ecuación lógica para cada una de esas salidas, ¿sí? Este circuito, aunque parece que esté complicado, realmente es muy sencillo, porque solamente tenemos, para esta salida, solamente tenemos esta compuerta. Y esta compuerta es una NOR, ¿sí? Entonces, lo voy a expresar de esta manera. El LED rojo, su expresión matemática que está definida es una NOR. Recordemos que una NOR es una OR, o sea, una suma, pero negada, donde tenemos 3 entradas. O sea, tenemos T1 más T2 más T3, porque es una OR de 3 entradas y la OR es una suma. Si recordamos lo que expliqué ahorita en las filminas pasadas, la OR simplemente es una suma. Además de eso, aquí tenemos una negación al final. La negación simplemente se expresa de esta forma, con una línea arriba. De tal manera que la expresión matemática que rige a esta salida, la expresión lógica matemática que rige a esta salida, pues simplemente es esto de aquí, ¿sí? Entonces, queremos saber en la tabla de verdad cuál es de esta combinación, cuál va a ser su salida, pues simplemente analizamos esta expresión matemática, ¿sí? La primera combinación nos dice cuando las 3 entradas están en 0, ¿qué pasa aquí? 0 más 0 es 0. 0 más 0 es 0. Pero como va negado, 0 se vuelve 1. Entonces, el primer resultado de esa combinación simplemente va a ser 1. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa con la siguiente combinación? Cuando tenemos 0, 0, 1. Vamos a ver. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. Pero como hay una negación, ese 1 se convierte en un 0. Entonces, este de aquí se vuelve 0. Y así tenemos que ir con cada una de las combinaciones. 0, 1, 0. ¿Qué pasa? 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Como va negada, se vuelve un 0. ¿Sí? Luego la que sigue, la combinación siguiente es 0, 1, 1. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 1. Como hay una negación, se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, ya con esto yo puedo definir que siempre que en esta operación matemática exista un 1, alguna de estas entradas tenga un solo 1, automáticamente la salida va a ser 0. Porque si este es 1 más 0 se vuelve 1, pero como hay una inversión, se vuelve un 0. Entonces, siempre que alguna de las entradas está activa, el resultado siempre va a ser 0. De esta forma yo puedo llenar mi tabla de verdad más rápido. O sea, en la situación de esta, que como le digo, es una expresión lógica bastante sencilla porque solamente tenemos una compuerta lógica. Sí, por eso es muy sencillo, aunque parece que esté complicado, realmente es un circuito eléctrico bastante sencillo. Entonces, esto me permite analizar más rápido. Yo ya definí que siempre que exista un 1 en las entradas, la salida va a ser un 0. Aquí hay un 1, entonces la salida va a ser 0. Aquí hay un 1 y otro 1, la salida tiene que ser 0. Hay un 1, es 0. Hay un 1, es 0. ¿Sí?
De tal forma que la única que va a generar un verdadero es esta primera combinación. Y es cierto, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que nos dice el problema? El problema dice que la luz roja va a prender solamente cuando el tren de aterrizaje esté retraído. ¿Qué significa? Que las 3 llantas de ese avión estén guardadas. Si alguna llanta no está guardada, pues esta luz no debe de prender. Y es lo que está pasando aquí. Al menos que los 3 trenes de aterrizaje, las 3 llantas, estén guardadas, pues se enciende. Si con al menos una no está guardada, pues entonces esta luz no debe de prender. Por eso en la combinación o en la tabla de verdad, todas son 0 cuando tenemos algún tren de aterrizaje que realmente no está guardado. ¿Sí? Recordemos que un 1 es cuando el tren de aterrizaje está extendido, o sea, que está abajo, que no está guardado, y un 0 es cuando está guardado. Entonces, el 1 indica que el tren de aterrizaje está hacia abajo, está extendido. ¿Sí? Entonces, de ahí, ya con eso, pues ya llegamos a la tabla de verdad de la primera salida, que es el LED rojo, que indica que el tren de aterrizaje está abajo, que al menos alguna de esas llantas esté abajo. ¿Sí? Es una señal de alarma, por así decirlo, de que ese tren de aterrizaje está fallando o algo pasó. Entonces, para eso se utiliza. Luego, la expresión matemática de aquí, de la luz verde, del LED verde. ¿Cómo la calculamos? Aquí, pues, básicamente, nuevamente es una sola compuerta. Esta expresión matemática es bastante sencilla, no tiene mucho artilugio. Aquí el único detalle es que estas 3 entradas están negadas, ¿sí? Y están en una compuerta AND. La AND significa multiplicación. Por lo general, la multiplicación simplemente se colocan las variables seguidas una de otra. No es necesario colocar el asterisco o el punto de decir que estamos multiplicando. Aquí ya se entiende que es este y por este. ¿Sí? El único detalle que las 3 entradas están siendo negadas. Aquí, y aquí. Y ojo con esto, es muy diferente que yo coloque una línea a cada una a colocar una línea total, ¿sí? Porque una línea total denotaría que esta compuerta sería una NAND, pero no es una NAND, es una AND. Lo único que está pasando es que sus entradas tienen unas no. Es decir, aquí no lo colocamos, pero aquí realmente hay una compuerta del tipo no negador, que lo que está haciendo es que si esta entrada está activa, pues la desactiva, o sea, está invirtiendo. Y para no colocar estos triangulitos, por lo general siempre se ponen estos de aquí. Y ya se entiende que estas entradas van negadas. ¿Sí? Eso es muy diferente a colocar una línea total, que eso denotaría una NAND. ¿Sí? Entonces, igualmente, ¿cómo hacemos las operaciones matemáticas? Pues vemos esta primera combinación, donde las 3 entradas son 0. Esta es 0, pero como va negada, se vuelve un 1. Esta es 0, pero como está negada, se vuelve un 1. Esta es 0, pero como está negada, se vuelve un 1. Eso significa que las 3 entradas de la AND son 1. Por lo tanto, en este punto de aquí, vamos a tener como salida un 1. Luego veamos esta combinación de aquí, 0, 0, 1. 0, pero como va negada, se vuelve un 1. 0, pero como está negada, se vuelve un 1. 1, pero como está negada, se vuelve 0. ¿Sí? De tal manera que 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0. Entonces, en la salida vamos a tener un 0 lógico. Y así nos tenemos que ir con cada combinación. Aquí el detalle es que en una compuerta AND, con que alguna de ellas se vuelva 0, ya automáticamente el resultado siempre va a ser 0. Y como todas las entradas están negadas, aquí el detalle es que con al menos una de estas 3 entradas sea un 1, la negación lo va a volver 0. ¿Qué significa? Podemos llenar la tabla de verdad más rápidamente. Aquí tenemos un 1. Como va negado, eso se va a volver un 0. Automáticamente, entonces, este de aquí va a ser 0. Por lo que esté aquí no importa, por lo que esté aquí no importa, porque se va a volver todo al final de cuentas, se va a volver un 0. ¿Sí?
Aquí tenemos la misma historia, aquí tenemos un 1 y un 1, como van negados se van a volver 0, multiplicado por lo que tengamos va a ser 0. Y así nos podemos ir llenando la tabla de verdad de todas las demás posiciones. ¿Sí? De esta forma. De tal manera que en ese LED verde solamente va a encender cuando los tres trenes de aterrizaje estén desactivados, estén en 0. Recordemos que el 0 significa que el tren de aterrizaje está abajo, esté guardado. ¿Sí? Y la luz verde en el problema nos está diciendo que ese LED va a prender cuando el tren de aterrizaje, los tres estén abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la situación cuando estén abajo? Cuando los tres estén en 0. Recordemos que, déjenme verlo, Filmina, que un tren de aterrizaje extendido significa esto bajo. Bueno, ahorita lo dije al revés, creo. No, yo bajo no, bajo es extendido y alto es retraído. ¿Okay? Vamos a ver aquí, hay algún detalle. Esta es la O. Cuando los tres están en bajo, significa que estés... Dígame. Una duda. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo baja el tren? Lo puedes repetir, es que se cortó. A ver. Lo voy a escribir mejor. Ahora. Ok. ¿Lo escribiste? Ok, lo está escribiendo. Bien. Ya vi, la tabla de verdad está bien. Simplemente lo que pasa es con estos LEDs y ahorita lo voy a explicar, ya que su compañero ponga la pregunta. Ok, ahí va la respuesta a tu pregunta esa. No es que en sí este circuito eléctrico vaya a bajar el tren de aterrizaje. Este circuito eléctrico solamente sirve para que el piloto sepa si el tren de aterrizaje está abajo o esté arriba. Este circuito no se encarga de que el pistón que baja el tren de aterrizaje baje o suba, no. Eso simplemente es una alarma que va de ayudar al piloto a saber si las tres llantas están abajo y puede aterrizar o no puede aterrizar. Simplemente para eso sirve este circuito eléctrico. Ahora, ¿cómo cambia la situación? ¿Cómo va a encender una luz o la otra si vemos que tienen la misma combinación? Es por cómo está configurado el LED. ¿Sí? Este LED, este es el símbolo que se utiliza para los LED. En electrónica es el símbolo que se utiliza para un LED. ¿Sí? Donde un LED siempre va a estar encendido si está polarizado de esta manera. Si aquí hay voltaje positivo y aquí hay voltaje negativo, o lo que nosotros conocemos como tierra, ground, ¿sí? Porque al final de cuentas un LED es un dispositivo de corriente directa, ¿sí? Es decir, que va a haber un voltaje positivo y va a haber tierra. Aunque igual también puede encender con un voltaje negativo contrario, que aquí fuera 5 volts, que aquí fuera menos 1 volt. También se sume o va a encender, ¿sí? Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, cuando un LED está polarizado de esta manera, que aquí hay voltaje positivo y aquí hay voltaje negativo, o el voltaje que hay aquí es menor a este dispositivo va a encender, va a iluminar. Entonces, vámonos aquí al diagrama eléctrico. ¿Cómo está conectado el LED? Aquí hay un voltaje positivo y aquí tiene que haber una tierra. Eso significa que este LED únicamente va a encender cuando aquí tengamos una salida lógica 0, porque el 0 es 0 volts, o lo podemos tomar como tierra también.
Entonces, cuando este de aquí tengamos una salida en 0, realmente lo que va a pasar con este LED es que va a encender. Entonces, en la primera combinación aquí no va a encender, porque aquí vamos a tener 5 volts. Aquí va a haber 5 volts y va a haber 5 volts. Entonces, no hay diferencia de potencial. Los dos voltajes son los mismos. Por lo tanto, el LED no va a encender. El LED va a encender hasta que aquí haya un voltaje positivo y el voltaje aquí sea menor a este de acá. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando la salida sea 0. Cuando aquí sea 0, aquí lo que vamos a tener 0 volts y aquí va a haber 5 volts. Entonces el LED va a encender. Esto es una lógica negada. Como está aquí conectado el LED, lo que está pasando es que está conectado de manera negada. Este LED va a prender cuando aquí a la salida tengamos un 0. Entonces, en estos casos realmente va a estar encendido. Aquí realmente va a estar encendido y aquí va a estar apagado, ¿sí? No significa que la salida de la compuerta esté contraria, no. La salida de la compuerta es un 1 y un 0. Lo que pasa es que cómo está conectado este LED es la diferencia. Es lo que hace o denota el cambio, cómo está conectado de esta forma. ¿Sí? No sé si esa parte la están entendiendo. Yo no me quedó muy claro, profe. ¿Cuál es la combinación de encendido, perdón? Ok. La combinación para que este LED encienda es que a la salida de esta compuerta tiene que haber un 0 lógico. ¿Por qué? Porque para que un LED encienda, aquí tenemos que tener mayor potencial o más voltaje que este de aquí. Para que un LED encienda. ¿Sí? Entonces, cuando esta compuerta está conectado así el LED, lo voy a poner aquí. Esta es la compuerta lógica, lo voy a poner así. Está conectado así. Entonces, si aquí todo el tiempo va a haber 5 volts, este LED va a encender únicamente cuando aquí tengamos 0 volts. Y aquí vamos a tener 0 volts cuando a la salida de esta compuerta tengamos un 0 lógico. Porque recuerden que un 0 lógico son 0 volts de salida. ¿Sí me explico? O sea, este LED está conectado de manera inversa. Después de esa situación que está haciendo lo contrario. ¿Sí lo entienden ahora? La cuestión confusa es cómo está conectado el LED. Eso es lo que puede hacer confuso, cómo está conectado el LED, porque no está conectado de la manera típica. De la manera típica es que a la salida de la compuerta se conectara de esta parte y encendiera cuando a la salida de la compuerta fuera un 1, pero no, este LED está conectado de manera contraria. Va a encender cuando a la salida de esta compuerta tengamos un 0 lógico y estamos analizando este LED. Entonces va a encender aquí, como hay un 1 lógico como salida, el LED aquí está apagado, pero acá va a estar prendido. ¿Sí? O sea, tiene lógica negada. Este LED de aquí está actuando, está encendiendo de manera contraria. ¿Sí? Esto de aquí es lógica negada. Que es muy diferente a cómo está conectado aquí, si se fijan. Aquí este LED va a encender, aquí recordemos que necesitamos voltaje positivo para que este LED encienda. Y como este lado siempre va a estar conectado a la tierra, pues este LED va a encender siempre que esta compuerta se active. Es decir, que el LED verde va a encender en este caso, aquí. El LED rojo aquí va a estar apagado porque está trabajando con lógica negada y en este punto va a estar prendido porque aquí no está trabajando con lógica negada. Y cuando aquí tengamos a esta compuerta, tengamos la salida de 0 volts, pues vamos a tener 0 volts y 0 volts. No va a encender el LED, que es toda esta parte de aquí. Aquí no va a encender el LED verde. Entonces, no sé si me explico. O sea, estos dos LED están conectados al revés. Este va a encender con ceros y este va a encender con unos. Entonces aquí va a estar este apagado y este va a estar encendido. Aquí este va a estar, esta parte va a estar encendido y aquí va a estar todo este tiempo apagado. ¿Sí? No sé si esa parte ahora sí lo entendieron. Sí, profe. Sí, ahí lo que pasa es que el LED está conectado, este de aquí está conectado de una manera no común o no convencional. Pero es una forma que se hizo el circuito. No significa que sea la única solución. Pudieron haber hecho el circuito de alguna otra manera, de hecho. Es como condicional. No pueden estar encendidos los dos. Tiene que estar encendido uno y apagado el otro. Exactamente, porque así se diseñó el circuito, porque exactamente, o el tren de aterrizaje los tres están guardados o los tres están abajo.
Entonces no pueden estar encendidos los dos al mismo tiempo porque no puedes, o sea, no se puede hacer. No puedes tener los trenes de aterrizaje, los tres guardados y al mismo tiempo tener los tres extendidos. No se puede. Entonces por eso uno tiene que estar prendido o el otro, dependiendo de la situación. Porque recordemos, esto de aquí significa que el tren de aterrizaje está, déjenme ver una presentación, está retraído, es decir, que está guardado, pero los tres, es un avión de tres trenes de aterrizaje, por lo tanto los tres tienen que estar guardados. Y si uno de ellos, al menos uno de ellos, no está guardado, pues entonces es una alarma, este LED va a encender y le está diciendo simplemente al piloto de que los trenes de aterrizaje no están guardados, algo está fallando en el sistema o en el mecanismo. Si el piloto quiere aterrizar y da la orden de que el tren de aterrizaje baje y este LED sigue prendido, significa que los tres neumáticos, los tres trenes de aterrizaje no han bajado por completo, ocurrió algún error y el piloto no puede aterrizar. ¿Sí? Entonces es una alarma nomás que está indicando qué es lo que está pasando con los trenes de aterrizaje. No es que mande la señal para que el tren de aterrizaje suba y baje, no. Solamente es una señal de alarma para saber, para que el piloto sepa si está abajo o está arriba el tren de aterrizaje. Simplemente sirve para eso. Y va a prender una de estas dos LEDs, simplemente. Y sí, todo el tiempo va a estar encendido dependiendo de la situación. Si los tres trenes están guardados, este siempre va a estar prendido y este siempre va a estar apagado. Si el piloto hace que los trenes de aterrizaje bajen y hay uno no bajó, este va a seguir prendido. Señal de que no han bajado los tres. Ya que los tres trenes de aterrizaje bajen por completo, entonces este luz va a prender y el otro se va a apagar. ¿Sí? Entonces así más o menos trabaja el circuito. Lo voy a poner en pantalla para que vean bien el diagrama. Aquí está. Son tres trenes de aterrizaje y básicamente para que esta luz encienda es porque los tres están guardados. Si uno no está guardado, entonces esta luz no va a encender y la que va a encender va a ser esto porque algo pasó. Caso contrario, el piloto quiere aterrizar, da la orden para que el tren de aterrizaje baje. Si alguno de ellos no bajó, este LED va a seguir encendido y este va a seguir apagado. Si los tres bajaron perfectamente y no hay ningún error, este LED se va a apagar y este va a encender. ¿Sí? Entonces, es básicamente un sistema como un sistema de alarma. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿me puedo retirar que tengo otra clase? Ah, ok, ya se terminó el tiempo, sí, me fui de paso con esto. Entonces, lo dejamos hasta aquí y la siguiente clase continúa explicando esto o resolvemos algún otro problema. Profe, y lo de I virtual,